Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Correa Cortés y soy estudiante de la licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad del Desarrollo Profesional UNIDEP. El objetivo de este video es compartirles los conocimientos que logré adquirir en la asignatura de Estadística Aplicada y Pronósticos. Durante este curso aprendí cómo aplicar herramientas estadísticas para analizar datos y hacer predicciones sobre el futuro, lo cual considero que es fundamental para la toma de decisiones en diversas áreas, tanto en lo académico como en lo empresarial o en otros sectores. A lo largo de este video tocaré algunos de los puntos más importantes que vimos durante la materia, dando respuesta a una serie de preguntas clave relacionadas con los temas estudiados. En la primera pregunta nos dice, ¿qué es el muestreo? Bueno, el muestreo es básicamente el proceso de seleccionar un subconjunto representativo de una población para realizar un estudio o un análisis. Es decir, en lugar de estudiar a toda la población, se selecciona una muestra o una parte que sea lo suficientemente representativa para hacer inferencias sobre el comportamiento o las características de la población completa. La pregunta número 2 nos dice, ¿qué son las distribuciones muestrales y el teorema del límite central? Las distribuciones muestrales son distribuciones de una estadística como la media o la varianza, obtenidas a partir de múltiples muestras de una población. Por ejemplo, si tomamos varias muestras de una población y calculamos una estadística para cada muestra, obtendremos una distribución de esos valores de la estadística. Por otro lado, el teorema del límite central establece que independientemente de la distribución de la población de origen, cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución muestral de la media se acercará a una distribución normal. Y esto es importante porque nos permite hacer inferencias sobre la población, incluso si no se conoce la distribución muestral. Ahora continuamos con la pregunta número 3, que nos dice, ¿qué es la estimación de intervalos de confianza? Bueno, la estimación de intervalos de confianza es un método utilizado en la estadística para estimar un rango de valores dentro del cual se espera que se encuentre un parámetro poblacional desconocido con un cierto nivel de confianza. Este intervalo se calcula a partir de los datos obtenidos de la muestra y pues nos proporciona una estimación más precisa y específica que simplemente dar un valor único. En la pregunta número 4 nos dice, ¿cuáles son las pruebas de hipótesis? Las pruebas de hipótesis son procedimientos estadísticos que nos permiten tomar decisiones o hacer inferencias sobre un parámetro poblacional basándonos en los datos de una muestra. En una prueba de hipótesis se formulan dos hipótesis. La hipótesis nula, que representa una afirmación la cual refleja como una situación estándar, y la hipótesis alternativa, que en este caso es la que se busca probar o demostrar. El proceso consiste en calcular una estadística de prueba a partir de los datos de la muestra y compararla con un valor crítico. En este caso, pues existen diferentes tipos de pruebas de hipótesis, pero el que nosotros utilizamos o el que vimos fue la prueba Z para comparar medias en una de las actividades que realizamos. Continuamos con la pregunta número 5, que nos dice, ¿cuáles son los pronósticos de regresión lineal? Los pronósticos de regresión lineal son una técnica utilizada para predecir el comportamiento de una variable dependiente con respecto a una o más variables independientes. La regresión lineal busca encontrar la relación entre estas variables de modo que podamos usar la ecuación resultante para hacer predicciones sobre el futuro. En cuanto más precisa sea la relación entre las variables, más exactos serán los pronósticos. La siguiente pregunta es la número 6, que nos dice, ¿cuál es el modelo de regresión múltiple? Bueno, el modelo de regresión múltiple es una extensión de la regresión lineal simple, en la que se utiliza más de una variable independiente para predecir el valor de una variable dependiente. Es decir, se busca modelar la relación entre una variable dependiente y dos o más variables independientes como x1, x2, etc. Este modelo nos permite comprender cómo distintas variables influyen conjuntamente en el valor de una variable dependiente. Ahora, la pregunta número 7 nos dice, ¿cuál de los modelos de pronóstico
causa-efecto te pareció mejor y por qué? Bueno, desde mi punto de vista, yo diría que el modelo de Ishikawa. ¿Por qué? Porque esta estructura es muy útil para analizar qué factores afectan un determinado evento o una variable que se está buscando pronosticar. A través de este modelo, lo que se hace es que se desglosa un problema en sus causas más profundas para comprender y predecir mejor los resultados, el cual de hecho lo vimos de la mano con la gráfica de Pareto en una de las actividades, la cual nos dice que el 80% de los resultados provienen del 20% de las causas, y que de igual manera nos ayuda a identificar y priorizar los factores más importantes en las causas y efectos. Ahora, en la pregunta número 8 nos dice, ¿cómo se aplica la estadística en finanzas y en administración? La estadística tiene una gran aplicación tanto en finanzas como en administración, ya que permite tomar decisiones estratégicas e informadas basadas en los datos. En finanzas se suele utilizar para analizar riesgos, predecir tendencias y evaluar el rendimiento de las inversiones. En administración, la estadística se aplica en áreas como el control de calidad, la investigación de mercados y hasta para la evaluación del desempeño organizacional. Algunas herramientas estadísticas como el análisis de muestreo y las gráficas permiten optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y gestionar eficientemente los recursos de una empresa. Continuamos con la pregunta número 9 que nos dice, ¿cuál es el uso que se le da a la estadística en la econometría? La estadística en la econometría se utiliza principalmente para analizar datos económicos, construir modelos predictivos, estimar relaciones entre las variables y validar teorías económicas. A través del uso de herramientas estadísticas se pueden realizar pronósticos más precisos y ayudar a formular políticas económicas informadas y efectivas. Y por último, en la pregunta número 10 nos dice, ¿cuál tema te llamó más la atención? ¿Por qué? ¿Y cuál se te dificultó y por qué? Bueno, sinceramente, el tema que más me llamó la atención fue el de pruebas de hipótesis. O sea, el hecho de entender la importancia de establecer claramente la hipótesis nula, la alternativa, el establecer el nivel de significancia, la regla de decisión, todo eso me pareció muy interesante porque ofrecen una forma estructurada y objetiva de evaluar teorías o suposiciones, contrastando si los resultados observados en los datos son consistentes en una hipótesis nula o alternativa. Y de esta manera ayudan a validar afirmaciones y a tomar decisiones fundamentadas basadas en las evidencias. Por otro lado, el tema que se me dificultó un poco, yo diría que fue el del modelo de pronóstico de regresión múltiple, porque el analizar en este tipo de modelos, sí se requiere como que una comprensión más profunda de cómo interactúan las múltiples variables entre sí, y a veces sí se puede volver un poco complicado el hecho de interpretar los resultados o entender cómo las variables independientes influyen en la dependiente y así. Sin embargo, con la práctica pude comprender mejor el modelo y también pues me quedó un poco más claro esa parte. Comprendí el modelo y la utilidad que tiene para relacionar los datos. En conclusión, la estadística aplicada y de pronósticos es una materia que ha sido de gran ayuda para mi formación como ingeniero industrial. La capacidad de analizar datos de manera efectiva y de hacer pronósticos certeros no solo es útil en la ingeniería, sino que también es esencial para resolver problemas, mejorar procesos y optimizar recursos en cualquier área de la industria. Yo considero que los conocimientos adquiridos en esta materia me permitieron desarrollar habilidades más analíticas para la creación de estrategias basadas en la información, lo cual, por ejemplo, ya sea para una mejora en la productividad, para la gestión de riesgos, etc., sabemos que la estadística siempre será una herramienta clave para tomar decisiones más informadas y más efectivas. Por lo tanto, es un hecho que la estadística la podemos ver en todas partes y en lo personal a mí me ha enseñado a ver el mundo de una manera más crítica y objetiva, ayudándome a entender la importancia de los datos, ya sea para evaluar situaciones cotidianas o para tomar decisiones en mi vida personal. Muchas gracias.